¿Mira? Bueno, entonces vamos a hablar de algunos temas relacionados a la parte oftalmológica. Ya he tenido clase de oftalmología. Entonces, hablaremos primero de las competencias que vamos a desarrollar. Anatomía, fisiología, bueno, básicamente es anatomía, ya de conjuntiva de párpados y de órbita. Como vamos a hablar de algunas patologías frecuentes, tenemos que conocer los síntomas, los signos, el método diagnóstico y algunos tratamientos. Hablando un poquito de la anatomía del párpado, como ustedes pueden ver, el globo ocular, las estructuras del párpado, acá tenemos el hueso. Hay 7 capas anatómicas, más o menos distribuidas desde la parte más externa hacia la parte más interna. Tenemos la piel, el tejido subcutáneo, tenemos los músculos. Decimos músculos protractores a los músculos que cierran el párpado. Entre ellos tendríamos a los músculos orbiculares. Todos los músculos orbiculares van a hacer que el párpado se cierre. Luego tenemos esta estructura importante que se llama septum orbitario. El septum orbitario, que ustedes lo pueden ver aquí, es esta fascia que va a dividir la parte anterior de la piel del párpado y los músculos, y hacia atrás esta parte amarilla que se ve que es la grasa orbitaria. Entonces, esta es una estructura muy importante, nosotros le denominamos septum orbitario, y más adelante cuando hablemos de patologías de órbita nos vamos a referir a ello, ¿ya? Entonces, es una fascia que divide la parte anterior de la piel y la estructura interna de la órbita. Luego tenemos, como yo mencioné, la grasa orbitaria, que tendría que ser esto, los músculos retractores. Los músculos retractores son los que abren el párpado, tanto el músculo elevador del párpado como el depresor. Otra estructura importante es el tarso, y el tarso es una estructura cartilaginosa que se encuentra en el párpado superior e inferior. En su interior tenemos unas glándulas, las glándulas denominadas de Meibomius, y por dentro es la conjuntiva. La conjuntiva, en este caso, que va a revestir por dentro, ¿ya? Y bueno, tiene unas partes que también lo vamos a mencionar en otra. En cuanto específicamente ya hablando del epidermis, ustedes ya lo conocen, hay muchas capas, el estratocorno, glandular espinoso basal. Bueno, lo menciono nada más. En cuanto al epidermis, la dermis, que sería un tejido más interno, en este tejido sí vamos a encontrar los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, fibroblastos, macrófagos y demás. Y aquí es donde vamos a tener las diferentes glándulas. Las glándulas sebáceas, las glándulas de Meibomius, de Seydig, de Morse, ovíparas y la unidad pilosebácea. Hablando específicamente de las glándulas de Meibomius, ¿dónde les dije que estaban las glándulas de Meibomius? En el tarso. Entonces, si este es el tarso de tejido cartilaginoso, dentro hay unas glándulas de Meibomius. Esas glándulas de Meibomius van a producir la parte lipídica de la película lacrimal. Entonces, la película lacrimal tiene 3 estructuras, 3 componentes: una parte acuosa, una parte lipídica y una parte mucosa. La parte lipídica va a estar dada por estas glándulas de Meibomius que se encuentran dentro del tarso. Si estas glándulas o alguna de ellas se ocluye, tiene una patología que se llama Chagas. Más adelante vamos a hablar de ellas, que les menciono nada más. Estas otras glándulas de sección son glándulas sebáceas, glándulas de Mol, y bueno, las ovíparas están asociadas a los pelos. Ya hablando de conjuntiva, los acá en colores, 3 partes: la conjuntiva palpebral, que está en azul, donde se reviste al párpado hasta la parte interna; la conjuntiva del fondo de saco, que está en color negro; y la conjuntiva vulvar, que va a revestir al globo ocular, encima de lo que sería pues, la esclera, la parte transparente de que deja ver la esclera de la conjuntiva. Ese tejido es, como dice aquí, una membrana mucosa, recubre la superficie interna del párpado. Tiene vasos sanguíneos, ¿no? La conjuntiva, ustedes la pueden ver, es transparente, pero tiene diferentes partes. La vascularización viene de las arterias ciliares anteriores, y además, obviamente, le da protección inmune. En cuanto a la parte de órbita, la órbita es la cavidad, ¿no?, ocular, que es como una pirámide que tiene el vértice en esta zona más posterior, y la base es la parte más anterior, el reborde orbitario. Tiene estas divisiones. En la parte del techo, que sería esta zona superior, está formado por el hueso frontal y el ala de esfera. La pared lateral es la ala mayor y el músculo, el hueso malar. En el caso del suelo, que sería el piso de la órbita, tenemos al hueso malar.
anular, maxilar y paráquita. De todas estas paredes, la que sufre, digamos, o tiene una importancia clínica es la pared medial, ¿ya? O sea, esta zona. ¿Por qué? Porque todas las patologías traumáticas generalmente sufren fracturas a este nivel, sobre todo el hueso etmoides. Entonces, ¿quién la conforma? El maxilar, el lagrimal, el etmoides y el esfenoide. Pero el etmoides, que sería esta zona de aquí, si tenemos un trauma en un accidente, qué sé yo, lo más probable es que haya una fractura extendida. ¿Por qué también es importante? Porque esta pared medial va a comunicarnos con las fosas nasales. Entonces, una infección de las fosas nasales puede ingresar por esta zona y llevarme a una celulitis orbital. Y eso es algo que se tiene que tratar brevemente. ¿Qué más? Tenemos también otras estructuras importantes, la hendidura orbital superior y la hendidura orbital inferior. Dentro de la superior, bueno, aquí les pongo dentro de esto, lo más importante es que pasan diferentes nervios, como es el tercer par craneal, el sexto par craneal, nervios sociales y la simpática. Y en la inferior tenemos que está entre el ala mayor de la esfenoides y el maxilar. Bueno, estas estructuras se las menciono nada más. Y ya hablando de las patologías, entonces tenemos que hablar primero de la conjuntiva, ¿no? La conjuntivitis. La conjuntivitis tiene una etiología. Hay diferentes causas etiológicas de lo que es la conjuntivitis. Dentro de ellas, las más frecuentes son las conjuntivitis infecciosas. Y hay que aprender a diferenciar, ¿no? Entonces, una conjuntivitis bacteriana no es lo mismo que una viral que una alérgica. Si bien es cierto que el término conjuntivitis es inflamación de la conjuntiva, hay características especiales. En una conjuntivitis bacteriana, acá tenemos una imagen, ¿qué va a tener el paciente? ¿No? Secreciones purulentas. ¿Ya? El ojo va a estar rojo, va a estar inflamado, puede haber edema del párpado, va a referir que le pica, que le arde, que le duele, que le molesta. ¿Ya? La agudeza no está conservada. Eso como diferenciación. En el caso de una conjuntivitis vírica, lo que predomina en la conjuntivitis viral, ¿ya? Es generalmente que el ojo, al igual que la bacteria está rojo, le arde, le pica, le molesta, pero aquí no hay secreción purulenta. Entonces, si no hay secreción purulenta, decimos o es una alteración por una infección vírica, generalmente dada por el adenovirus. En cambio, la bacteriana se da generalmente por microorganismos gram positivos, ¿no? Es la Staphylococcus aureus, Streptococcus, Varicela, y todos los gram positivos de la piel. ¿Qué más? El paciente tiene una secreción acuosa. Les vuelvo a repetir, no es purulenta. En el caso de las conjuntivitis alérgicas, lo que requiere el paciente básicamente es, a diferencia de las anteriores, es que le pica. O sea, si un paciente refiere que ha estado expuesto a un alérgeno, no sé, el polvo, el sol, pelos de los animales, lo primero que va a decir es que le pica. ¿Qué más? Se le va a hinchar la conjuntiva, eso se llama quemosis. Entonces la quemosis es un edema de la conjuntiva, se le puede hinchar también el párpado, el ojo va a estar rojo, le puede lagrimear, ¿ya? Pero entonces básicamente la diferencia lo vemos por la secreción, por el cuadro, por la exposición, ¿ya? Entonces otros datos importantes, esos ya los hemos mencionado, relacionados al tratamiento. La conjuntivitis bacteriana, como son bacterias, necesitamos antibióticos. Los antibióticos que normalmente utilizamos son las quinolonas, por ejemplo, el ciprofloxacin. Eso es prácticas de oftalmología, van a ver que utilizamos generalmente quinolonas en gota, ciprofloxacin una gota cada 4 horas por una semana. Aminoglucósidos también utilizamos, por ejemplo, la cloramicina. Clorafenicol y macrólidos también utilizamos, no es tan frecuente, ¿ya? Utilizamos también corticoides tópicos de tipo prednisona. ¿Por qué? Porque el ojo está muy irritado, muy inflamado, y los corticoides generan bastante, o sea, desinflaman mucho el tejido, ¿ya? Ahora, hay que tener cuidado con los corticoides. No podemos dar corticoides a todos los pacientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque los corticoides empeoran algunos cuadros específicos de la conjuntivitis. Por ejemplo, una conjuntivitis por herpes, que es una conjuntivitis viral, va a generar una úlcera corneal y esa úlcera va a empeorar si lo doy con corticoides. Entonces, ¿cómo sé que yo tengo que dar corticoides a los pacientes? Si es que lo ameritan, tengo que estar seguro que es una conjuntivitis bacteriana. No le podría dar en un caso una viral o en otro tipo, por ejemplo, una conjuntivitis por un campo, ¿ya? Porque empeoraría el cuadro.
Obviamente, se tiene que tener cuidado del paciente de lavarse las manos para no contagiarse a su otro ojo o a sus familiares. En el caso de la conjuntivitis viral, generalmente resuelve de manera espontánea, ¿no? No sé, se infecta por algún virus de las vías respiratorias, se soba los ojos y ya, generalmente se da por adenovirus, como ya lo habíamos mencionado. Igual hay contagio, ¿no? Pero generalmente es serio, o sea, el paciente está con ojo rojo, molestas un poco la lagrimal, pasa una semana y resuelve espontáneamente. Se le puede ayudar con algunas lágrimas artificiales, antihistamínicos, vasoconstrictores. En algunos casos podríamos dar unos corticoides tópicos sabiendo que no es herpes o no es una infección por hongo. En el caso de la alérgica, como les dije, lo que más les molesta es que les pica, que les pone rojo y se les hincha, ¿no? Entonces hay que dar algunos antialérgicos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, esos estabilizadores de mosquitos, años como el diclofenaco. También se le puede dar algunos corticoides tópicos para bajar este proceso. Hablando específicamente de lo que es la conjuntivitis neonatal, y que esto lo van a ver en algunos pacientes de internados, ustedes van a atender a neonatos. Generalmente pues se da dentro del primer mes de vida, ¿no? Más o menos es el 10% de las infecciones oculares en los recién nacidos. Y el antecedente de importancia de estos recién nacidos o neonatos es que la madre ha tenido algún tipo de infección, ¿no? Sea por un virus o sea por otro microorganismo como una bacteria o un parásito. En este caso, si la infección materna se da, puede ser por Chlamydia trachomatis, puede ser por Neisseria gonorrea, puede que siempre o algún otro microorganismo. Dentro de los más frecuentes los he mencionado y están escritos aquí. También se puede dar los casos de conjuntivitis química. En algunos hospitales que antiguamente se les daba algunos preparados tópicos y eso generaba queratitis, o sea, conjuntivitis química por el propio fármaco que se le coloca. ¿Cómo lo diferenciamos en tiempo? Es porque generalmente esto se le da al nacer. Si tiene el antecedente que se le ha colocado algo en el ojito para evitar una infección, ¿no? Como se colocaba antes, como les decía, se da generalmente los primeros días. Primer y segundo día ya está haciendo el pacientito una hemosis, el ojito se le pone rojo, ve que está lagrimeando. Pero las otras conjuntivitis que son pasadas de la madre por el canal del parto, generalmente son más posteriores, ¿no? A partir de la semana, como en el caso de la gonorrea, o de entre 2 semanas por la clamidia. Otra causa de infección en los recién nacidos es esto, ¿no? Obstrucción de la vía lagrimal. Normalmente el ojo tiene una comunicación, ¿ya? Entre la película lagrimal que está aquí adelante y la parte de las fosas nasales. Hay un conducto lagrimal y ese conducto va a generar que la lágrima pase hacia las fosas nasales por el meato inferior. Pero si hay una obstrucción, no hay un paso de esa lágrima y esa lágrima se estanca en el ojo y genera infección. Y eso también puede generar cualquier tipo de infección, no solo por esto, sino por los gram positivos que ya habíamos mencionado. Entonces es importante preguntar bien a la mamá, hacer sus exámenes antes del parto, ver los antecedentes, y hay raros casos que se dan infecciones por vía hematógena, ¿ya? Pacientes hospitalizados neonatos que tienen neumonitis, o si no, las infecciones pasan del oído, de la nariz, o raros casos de la cabeza. Y igual, en estos pacientes, ¿qué es lo que vamos a ver? Secreción purulenta. Si estamos hablando de secreción purulenta, volvemos otra vez, sobre todo el gonococo. De todos ellos, si ven un neonato así, con esta secreción abundante, purulenta, lo más probable es que sea gonococo. Entonces hay que tratar. El de la conjuntivitis química que habíamos mencionado también, esta secreción que sale es más acuosa, no es purulenta. En la clamidia sí podría ser un poco purulenta y obviamente va a haber edema palpebral, el ojo va a estar rojo, pueden haber vesículas si está asociada a alguna enfermedad por virus. Bien. Ahora hablando de lo que es Debigion y Finge. Estos dos son alteraciones de la conjuntiva, que lo que va a hacer es que es un tejido fibrovascular, o sea, es conjuntiva que va a avanzar hacia la córnea. En el caso específico del Debigion, este tejido avanza y llega hasta la capa de Bowman más o menos, ¿ya? ¿Por qué se da esto? Porque el paciente está expuesto a químicos irritantes ambientales. El más frecuente de todos,
como causa etiológica es la luz ultravioleta, la luz del sol. Muchos pacientes que están expuestos a largas horas de luz solar van a generar irritación, resequedad, y ese tejido va a ir avanzando poco a poco y avanza y sobrepasa esta parte de acá que es el limbo esclerocorneal. Entonces hay grados. Por ejemplo, es un grado muy avanzado que ya le está tapando el eje visual. Aquí todavía lo conserva, pero vean ustedes cómo avanza, ¿ya? ¿Qué más? El paciente de qué se queja, de ojo rojo, de sensación de cuerpo extraño, le arde, le pica, se le pone muy rojo y le molesta. Tiene unas partes, el perigeo, ¿no? El casquete, la cabeza y la cola. Digamos que esta zona es la cabeza, ¿ya? Y esta parte sería la cola. Algunos depósitos se pueden dar también en ese perigeo en sí, tienen algunos nombres específicos como la línea de Stoker o los islotes de Jesús, que son las manchas blancas que aparecen en algunas zonas. Bueno, ya son nombres un poquito más técnicos, pero lo menciono porque al menos lo deberían conocer. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Lo primero es protegerse, ¿no? Si el sol es la causa, lentes. ¿Qué más? Hay ojo seco, resequedad, lágrimas artificiales. Obviamente, si estas gotitas o los lentes o algunos antiinflamatorios que le damos al paciente no le mejora y le molesta, lo que tenemos que hacer es operar. ¿Y qué se hace en la operación? Se retira todo ese tejido fibrovascular, se reseca, y ahora lo que se hace es hacer un autoinjerto de otra parte de conjuntiva, y en esa zona hueca que queda se le sutura o se le coloca pegamento tisular, ¿no? Pero ya le quitamos todo ese tejido fibrovascular. Pero ¿qué pasa? En un paciente con tejido muy avanzado que le obstruye la parte central de la visión, va a quedar esa mancha, y eso se llama leucoma. El leucoma que queda después de un tejido muy avanzado, por más que le saques, ya no va a estar transparente, entonces el paciente va a mirar poco. Por eso se prefiere operar siempre pacientes que tienen grados no muy avanzados para que tengan una recuperación visual adecuada. En el caso de la película, es similar, es un tejido fibrovascular, pero eso no llega hacia la córnea. Entonces, bien, ustedes acá hasta la córnea, no pasa, ¿no? Es el tejido que está, digamos, en el borde, inflamado, irritado. El paciente se queja de lo mismo, no es tan intenso, le molesta, pero no llega hacia la córnea. La inflamación, cuando se denomina pneumoculitis, igual. ¿Qué lo causa? El sol, el polvo, los irritantes, los químicos, los que se dedican a la limpieza también generalmente tienen este problema. Tratamiento, lentes de sol, lágrimas artificiales, antiinflamatorios. Raros casos llegamos a cirugía, porque esto con las gotas generalmente va bien. Pero si le molesta mucho, igual se puede retirar ese tejido, como en el caso del tejido. Otra patología que deberían conocer, porque estamos hablando de patologías generales, las más frecuentes, es la blefaritis. Y la blefaritis, como su nombre lo dice, es una inflamación del párpado. Entonces, esta la podemos dividir, y esta clasificación la podemos tomar en cuenta, en el caso de la blefaritis infecciosa y infecciosa. ¿Cuándo decimos infecciosa? Cuando está relacionado a un microorganismo. En este caso, nuevamente, gran positivo. Sobre todo, es antibiótico. También hay otros parámetros como el demonio. En el caso de la infecciosa, esto es disfunción de glándulas de Meibomian. Cuando hay una disfunción de glándulas de Meibomian, también se genera inflamación porque le falta esa película lipídica que mencioné al inicio. Esta otra clasificación dice blefaritis anterior y posterior. ¿Cuándo decimos blefaritis anterior? Cuando solo se afecta la base de las pestañas. Entonces vamos a ver que aquí hay unas costras en las pestañas, ¿ya? Pueden estar aquí algunos parásitos, como en el caso del Demodex, o algunos gram positivos como estafilococo. También se puede dar por dermatitis seborreica. Entonces, blefaritis anterior afecta la base de las pestañas. ¿Y cuándo decimos blefaritis posterior? Cuando ya no solamente están comprometidas las pestañas, sino la parte del borde palpebral. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Hay unos depósitos medio rojos, depósitos amarillos y unas elevaciones que se llaman meibomias. Las glándulas de Meibomio que les dije tienen diferentes orificios en esta zona del borde del párpado. Más o menos son una hilera de 30 a 40 orificios por donde sale esa grasita que les dije que forma parte de la película de imagen. Si se tapa alguna de ellas o si se inflama, genera eso que se llama meibomias. Y eso lleva a disfunción de glándulas de Meibomio
y eso me genera inflamación en el párpado y blefaritis. También la rosácea, que es una enfermedad o una inflamación, en el caso de esto ya es relacionado a dermatología de la cara, también puede generar blefaritis. Lo mismo que habíamos mencionado, blefaritis anterior, blefaritis posterior. De la blefaritis anterior básicamente afecta a las pestañas, y de la blefaritis posterior, y ya estamos hablando del borde palpebral, lleva otras patologías, ¿no? Como les había mencionado al inicio, orzuelo, chalazo, y algunas otras más que lo vamos a revisar en un momento. En cuanto al tratamiento, ¿cuál es el tratamiento de la blefaritis? Esto tiene inflamación del borde palpebral. Esto que ustedes ven acá, que parecen unos tallarines, es expresión de las glándulas de Meibomius. Acá hay dos hisopos, un hisopo acá y otro hisopo acá. Apretan el párpado y por los orificios que les dije de las glándulas de Meibomius se trata de sacar esa grasa que es muy oleosa, que no deja que discurra normalmente la secreción. Entonces es una forma de tratar. ¿Cómo lo tratamos específicamente? Compresas de agua caliente, expresión de las glándulas de sesgo, ¿no? Trata de sacar todo ese contenido que es muy espeso. Algunos antibióticos como eritromicina, ácido fucídico, acitromicina también nos sirve. O tratamiento oral como en el caso de la doxiciclina y tetracyclina. En pacientes embarazadas, en pacientes lactantes, bueno, no se dan tetracyclina. Algunos suplementos de aceite vegetal y pescado también dicen que mejora, que esta disfunción de glándulas de Meibomio mejore. Corticoides tópicos se puede dar y lágrimas artificiales. Y en el caso de los pacientes que tienen demodex en las pestañas, ¿cómo se sabe que tiene demodex? Se saca una pestaña, se lleva al microscopio y se ve el parásito. Si tiene eso, se da ivermectina, hay otros tratamientos actuales que son uso de ciclosporina o luz pulsada para tratar de que esta película que es más oleosa, que es espesa, digamos, con esta luz pulsada sea un poquito más limpia y sea más fácil de expulsar. Al expulsar va a mejorar la secreción de las glándulas. Bien, chalazo y orzuelo. Hay que diferenciar, ¿ya? ¿Qué es el chalazo? Es la acumulación de la grasa, ¿ya?, en el párpado, porque una glándula de Meibomio o más se tapa. Y si se tapa, no sale la grasita y toda la grasa se acumula dentro de esta glándula de Meibomio que se encuentra en el tazo. Entonces, ¿cuál es la característica clínica de esos pacientes? ¿Ya? Teniendo en cuenta que es una inflamación crónica y granulomatosa. Esto no es una infección. Ya por eso se dice inflamación granulomatosa estética. Obviamente está asociada a la blefaritis, porque la blefaritis lleva a que se tapen las glándulas o los orificios de las glándulas y también está asociada a rosácea. ¿Qué es lo que refiere el paciente? Lo que te va a decir es que tiene una bolita o una acumulación en el párpado, sea inferior o superior, en la parte del canto medial o canto lateral, da igual, pero que no le duele, que ya no tiene mucho tiempo y que tal vez poco a poco ha ido creciendo. Entonces viene y eso es lo que caracteriza. En algunos casos puede ser algo agudo, que se podría asociar a una infección, lo cual toma el nombre de orzuelo interno. ¿Ya? Solamente es en algunos casos donde sí hay una infección, pero en general la definición de chalazo es que es una inflamación granulomatosa que no está asociada a una infección. Lo que se palpa en el paciente, y si ustedes logran palpar alguna vez a un paciente o ustedes han salido alguna vez, es un nódulo que no les duele, que no tiene ninguna secreción y que probablemente tiene una granuloma en la conjuntiva. Entonces, si bajan el párpado y lo invierten, esto es lo que van a ver: un granuloma en la conjuntiva palpebral. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente el tratamiento es conservador, a veces desaparece solo. ¿Ya? En algunos casos se pueden dar antibióticos, sobre todo cuando está asociado a este proceso infeccioso que les dije que no frecuentemente se da. Paños de agua tibia, también se puede intentar hacer una expresión con los hisopos, se pueden colocar algunos corticoides directamente aquí al chalazo, pero a veces no se prefiere, porque cuando le pones corticoides aquí se puede blanquear esta zona de la piel, no baja todo, pero queda una manchada. Más adecuado. Si no se ve y si el nódulo sí persiste, lo que se tiene que hacer es cirugía. ¿Qué se hace en la cirugía? Se vierte el párpado, digamos así, el vertido, se hace un corte por dentro, se retira todo este granuloma, ya se pone un parche, suficiente.
no hay ningún borde externo, es borde externo. Entonces, hay que diferenciarlo del orzuelo. ¿Qué es el orzuelo? Es una infección, ¿no? Como es un absceso del folículo de una glándula de 6 en este caso. La diferencia, como ustedes lo pueden ver acá, que también es un nódulo, ¿ya? Que puede ser pequeño o grande, pero esto tiene signos de inflamación. ¿Qué quiere decir inflamación? Que duele, está caliente, está aumentado de tamaño, todos los signos de inflamación que conocen. ¿Qué más? Es agudo. Si ayer estaba bien, ahora comienza con una molestia, ¿no? Y esa molestia que tiene en el párpado se puede irradiar, el párpado inferior, a veces en la zona de la frente, porque es muy molestoso para el paciente. Puede haber uno o pueden haber varios, tanto en el superior como en el inferior. También es importante, ya que estamos hablando de un absceso, una infección, tratar de manera oportuna al paciente. ¿Por qué? Porque esta infección que está aquí se puede extender. Puede pasar de lo que es un orzuelo a una celulitis palpebral, luego una celulitis orbitaria, y puede irse la infección hacia otras partes más internas del ojo o del cerebro. Entonces, al inicio, cada vez que tengamos una infección en cualquier parte, siempre hay que tratar. ¿Cómo lo tratamos? Como es infección, ahora sí tenemos que dar antibióticos. Y damos antibióticos tópicos, ¿ya? Y también por vía oral. Como generalmente estos microorganismos son gram positivos, toda la clase hemos estado hablando de estafilococo aureus, estreptococo y demás, damos antibióticos, por ejemplo, cicloxacilina, ¿no? La familia de las penicilinas. Eso es un ejemplo. El ciclofloxacino en vía oral también nos ayuda porque tiene espectro para gram positivo. Es lo que generalmente utilizamos. ¿Qué más? Aparte de los antibióticos tópicos que vienen en ungüento y que se colocan en el ojo, también se utilizan mucho, paños de batilla. Y en los casos, igual, que esto no mejora, no cede, o ya que tiene un absceso, tenemos que drenar. Pues todo absceso, igual que cualquier lesión de este tipo de absceso, se tiene que drenar, sea en el párpado, en la piel, en cualquier zona del cuerpo. ¿Ya? Bien. Otra patología que también deben conocer es esto que se llama malposición palpebral. Tosis palpebral. Entendemos por tosis cuando un párpado está caído, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos que este párpado no está igual que acá, hay una leve tosis. Este otro paciente igual, no puede abrir los ojitos porque hay una tensión. Por lo tanto, clasificamos a la tosis de esta manera. Tosis neurógena, donde hay una alteración de los nervios. Esto se ve específicamente hablando en la parálisis o lesión del tercer par craneal. El tercer par craneal lo que hace es, como función motora del párpado, es inerva al elevador del párpado. Si no elevas el párpado y por lesión de esto, entonces cae, ¿no? Tiene otras funciones motoras también, pero ahorita lo estamos viendo solamente en la parte palpebral. Cuando decimos tosis miógena es porque el músculo es el que está alterado. Y cuando se altera, por ejemplo, en pacientes con miastenia gravis, donde hay una alteración en los músculos, por lo tanto, mi elevador del párpado, y en este caso generalmente después bilateral, entonces los dos párpados van a estar caídos. Digamos algo similar. Si hay algún defecto en la coneurosis o en la unión del músculo y los tendones que elevan el párpado, por algún defecto, una herida, algún trauma, también va a generar tosis. Otra que se denomina esto es la tosis mecánica. Si tenemos, por ejemplo, una tumoración o una cicatriz que retrae hacia abajo, el párpado tiene que estar caído, eso también lo denominamos tosis, en este caso mecánica. Este es otro concepto de pseudotosis. ¿Qué significa? Que no hay una afectación en los músculos o en el nervio, no hay nada que me haga que el párpado caiga, sino que hay una pérdida, por ejemplo. Si nosotros atendemos a ese paciente un trauma ocular y el globo ocular disminuye de tamaño, o sea, es una evisceración, se saca el ojito, entonces el párpado cae, pero es por falta de volumen, por ejemplo, o por retracción palpebral también se puede dar, ¿no? ¿Qué es dermatocalasia? La dermatocalasia es que hay piel redundante, o sea, la piel, como las personas muy mayores, si ya han visto, la piel del párpado es muy elástica y cae, pero no es que el párpado o los músculos estén alterados, sino que es piel que se coloca por delante del borde palpebral, ¿no? Y eso se llama otra patología que también podemos ver es el ectropio. ¿Y qué es ectropio?
es una eversión, como se puede ver aquí, del párpado, y esto se debe a muchas causas. En el caso del ectropio involutivo asociado a los pacientes mayores, ¿no? Digamos a la tercera edad. Entonces, los ligamentos del párpado ya están comprometidos, el músculo cae, pierde fibras colágenas y demás, y por lo tanto, se pierde el párpado. ¿Qué es lo que generan estos pacientes? Que la lágrima que normalmente debería estar contenida va a caer, entonces hay epífora. ¿Qué es la epífora? Es el lagrimeón permanente. La conjuntiva se pone más gruesa por la exposición al aire, hay queratinización, ¿ya? Entonces, frecuentemente se afectan a las personas mayores. El otro es el efecto cicatrizal, lo que les decía anteriormente es muy similar, ¿no? Si hay una herida, por ejemplo acá, que se sutura y hay tracción, entonces ese borde particular se va a cerrar. Traumas, quemaduras, sitios y demás para generar esto. Tratamiento, lubricar. Si este párpado no se puede cerrar, va a generar acá lesiones en la cola de tipo queratitis, se va a arder, se va a poner rojo. Entonces, lágrimas artificiales. En algunos casos se puede hacer cirugía, eso que se denomina cetaplastía, que son, digamos, cortes de suturas para tratar de que eso suba, ¿no? O colgajos en este caso. En el caso del ectropio paralítico es que ya hay una afectación de los nervios. En este caso, el nervio facial podría estar alterado. Entonces, si el paciente no puede ocluir adecuadamente el ojito o hay una alteración por este nervio, igual, exposición, queratitis, lagrimeo. Todo se trata, en estos casos del ectropio, con lágrimas artificiales, a veces se da geles, se puede colocar un lente de contacto para evitar la secreción, o a veces también mecánicamente se cierra el párpado. ¿Ya? Eso se puede hacer con un parche, con un oclusor, o a veces con una cirugía. ¿Qué significa esta palabra taxorragia? Significa que yo voy a suturar este párpado, cuando le pongo una sutura, lo cierro. ¿Cuándo se dan esos casos? Por ejemplo, hay pacientes que están en los hospitales de UCI, que están con los ojos abiertos por alguna razón, ¿ya? Y esa exposición va a generar lesiones, úlceras. Entonces, como va a estar muchos meses probablemente ese paciente con el ojo abierto, y no lo van a estar partiendo todos los días porque a veces no se puede, se le hace taxorragia, se cierra el párpado, y luego, cuando ya el paciente se recupera, se quita la sutura y el ojito se vuelve, ¿ya? También existe lo que es el ectropio mecánico, igual las tumoraciones de la misma manera pueden invertir y hacer que el párpado caiga. ¿Qué es el entropio? Es todo lo contrario, el párpado se mete, como que se dobla y ingresa. Nosotros tenemos en el borde particular pestañas y las pestañas van a lesionar, va a generar queratitis. Pues el paciente de qué se queja? De sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, ardor, molestias que genera queratitis úlcera. Y este término que dice panos. ¿Qué es panos? Neovascularización corneal. La inflamación constante de la córnea va a generar que los vasos sanguíneos de la conjuntiva avancen y la córnea se va a neovascularizar, o se va a generar vasos sanguíneos. La córnea es avascular, no tiene vasos sanguíneos, por eso genera su característica de transparencia. Pero si ya hay vasos sanguíneos, ya no va a mirar bien, ya no va a ser transparente esta estructura. Tratamiento, igual. Iniciamos con lubricantes, lentes de contacto, se le coloca un lente para evitar que estas pestañas lesionen la córnea, ¿no? Ese es el inicio. Pero en realidad el tratamiento definitivo es operarlo. Se hacen cirugías de esta manera para invertir el párpado y sacarlo de la parte más anterior. O se hacen también suturas, ¿no? Por ejemplo, aquí le está colocando una sutura para tratar de revertir las pestañas hacia afuera y que no lesionen. Otra causa es igual, el entropio cicatrizal. Nuevamente, cicatrices, y esto se da frecuentemente en las quemaduras. Por ejemplo, si hay un paciente que manipula químicos y le ingresa soda cáustica dentro del ojito, esa soda cáustica genera mucha inflamación. Y esa quemadura va a hacer que toda esta zona de la conjuntiva interna y el párpado se retrae hacia adentro. Y si se retrae, va a generar esta lesión. Las quemaduras en pacientes con tracoma también, traumatismos o cualquier otra quemadura muy importante. Otro tema que también tenemos que revisar es la arteriosistitis. ¿Y qué se entiende por arteriosistitis? Es una inflamación de la glándula del saco lagrimal. Entonces, el saco lagrimal es una estructura que está aquí, es parte de la vía lagrimal y la dividimos en dos. Generalmente es esta, que es la arteriosistitis aguda y la arteriosistitis crónica. ¿Cuál es la diferencia? En un cuadro agudo, este saco lagrimal va a estar
inflamado, con todos los signos de inflamación que ya conocen, obviamente le va a doler. Es más, en algunos pacientes llegan a generar aquí acumulación de virus. No sé si están algunos de mis alumnos cuando hacemos prácticas, tenemos 3 pacientes hospitalizados por esto, ¿no? Los pacientes vienen, todos inflamados, hinchados, y es muy doloroso. Tiene esos signos de inflamación. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando son etapas iniciales, compresas de guatilla, antibióticos orales, en el caso de los pacientes que tenemos hospitalizados, lo que se ha tenido que hacer es punzar, se hace un corte acá y sale material purulento, sale un montón, drenar el absceso. ¿Qué más? Y darle pues, obviamente sus antibióticos. Como están hospitalizados, lo que se da es antibióticos vía oral. Ya cuando se todo el cuadro y el paciente ya está tranquilo, se puede hacer esta cirugía que se llama dactiosistorinostomía, que es mejorar la comunicación de esta obstrucción que hay de la vía lagrimal que les decía al inicio. Entonces hay que permeabilizar esa vía con esa cirugía. Pero cuando el paciente pues, ya ha pasado esta fase aguda, no se puede hacer en estos casos así de inicio. Y la diferencia con la dactitis crónica, que también es una obstrucción de la vía lagrimal, específicamente hablando del saco lagrimal, pero aquí no hay signos de inflamación, no le duele. Hay como una pequeña masa, como una acumulación, el paciente la palpa, y cuando palpa por acá, por el punto lagrimal, va a retornar un material que no es purulento, es un material mucoso, por eso se le llama mucoseno. Entonces el mismo se aprieta acá y sale el material mucoso por esta zona. Entonces, toda la conjuntivitis crónica puede transformarse en aguda si es que ese material se infecta. Entonces, una infección de conjuntiva o de conjuntivitis ingresa y podría generar una diagnóstico aguda en estos pacientes que ya tienen el antecedente de la diagnóstico crónica. Por lo tanto, pacientes con diagnóstico crónica, ¿qué es lo que va a tener si esto está obstruido? Lagrimal, por eso se llama epífora crónica. Todo paciente con obstrucción de vía lagrimal hasta que le cae la lágrima. Con un pañito hasta que se seca. Ya vimos, no hay dolor, como les digo, presión al reflujo. Y también en estos pacientes, obviamente, si es que está todo normal, sin infecciones ni inflamación, pues es su dactiosistorinostomía. Otra patología que deberían conocer es el herpes zóster ocular. Pues, ¿qué es esto del herpes zóster? Es una infección, ¿no?, por el virus de la varicela zoster. La varicela zoster es el virus que genera pues, la varicela en los niños generalmente, pero esta varicela no es que desaparezca, ¿no? Se queda ya en los nervios. Y cuando alcanzan algunos pacientes cierta edad o hay inmunodepresión, se reactiva. Y se reactiva con este tipo que se denomina herpes zóster. Entonces, una de las características es esto que se llama el signo de Cachos, ¿no?, que es lesiones en la piel, ¿ya?, de todo el dermatoma que inerva la rama oftálmica, es el quinto uno, el par craneal quinto, la primera rama es la rama oftálmica, ¿ya?, y esta zona que invade parte de la frente, del párpado y la base de la nariz, como se menciona aquí, ¿ya?, esta zona es la del dermatoma del quinto uno, es una característica y se denomina signo de Cachos. ¿Qué es lo que pasa? Va a generar esta reactivación, una necrosis, inflamación de los ganglios sensitivos y también puede generar alteraciones oculares. Esa es una lesión de piel, pero también puede afectar y llegar hacia la córnea y a los tejidos oculares, ¿ya? Como les dije, sexta o séptima década de vida en uno comprometidos con pacientes con VIH. Son las lesiones cutáneas, lo que se puede ver, pero hay una fase prodrómica que puede haber fiebre, malestar general, como cualquier infección viral de inicio. Raros casos se da esto que se denomina zóster diseminado, que toma varios dermatomas, pero estos ya son pacientes muy comprometidos, ¿no?, que tienen cáncer en estadios avanzados o cuando hay mucha inmunodeficiencia. En realidad no se llega al diagnóstico por PCR, como dice acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es muy fiable, ¿no? Solo 40% de los pacientes que se realizan PCR de este líquido van a dar positivo, pero es bastante fácil, ¿no?, de diagnosticar por la clínica. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, como es una infección viral, tiene que recibir aciclovir, y es bioral, 800 miligramos 5 veces al día, 7 a 10 días. Se le puede acompañar también, ¿ya?, de otros antivirales, ¿ya?, si no utilizan aciclovir o son alérgicos para aciclovir o aciclovir. Obviamente tienen que ir también con un tratamiento dermatológico. Generalmente hacemos una consulta a lo que es dermatología para que vean unos
antibióticos en ungüento para la piel, y esto es bien doloroso. Por lo tanto, el paciente también se va a quejar de que le arde, de que duele, y lo tiene que ver también pues, el neurólogo, y le da algunos fármacos para que el dolor neuropático, que es un dolor de los nervios, sea más llevadero. Otra infección que también es, bueno, no se frecuente, pero es muy agresiva, es algo que se llama la mucormicosis. ¿Qué es mucormicosis? Es una infección por un hongo que afecta la órbita, los tejidos oculares y que puede llevar hacia la muerte. Por lo tanto, es poco frecuente, pero es muy agresiva. De la familia de estos hongos, Mucoserae, hay diferentes hongos de esta familia, pero ¿cuál es el antecedente de importancia? Generalmente son pacientes diabéticos que están muy mal controlados o inmunocomprometidos y que tienen inhalación de estas esporas, de esta familia. Entonces la infección llega por vía respiratoria, pasa a los senos paranasales, pasa a la órbita, a los tejidos anteriores y puede llegar a ser. Y si llega aquí, seguramente el paciente o muere o va a ir a UCI y pasa muy grave. ¿Qué es lo que pasa? Infarto de los tejidos. ¿Qué quiere decir? Que no le llega sangre. Hay una necrosis. ¿Ya? Esta necrosis se va a dar, ¿por qué? Porque estas hifas de los hongos van a ocluir los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias. Se ocluyen, hay isquemia, obviamente el infarto y necrosis. ¿Ya? ¿Qué más? Hablando de la parte anterior, hay un edema facial, perioritario, alteraciones de la visión, el párpado, como ustedes ven, está totalmente comprometido, hay secreción, hay costras negras. ¿Por qué hay costras negras? Porque hay necrosis. Así como se afecta el globo ocular de la manera externa, de la misma manera afecta al ojito en la parte interna y en la órbita. Entonces hay escaras negras hasta llegan hacia el paladar, hacia los senos paranasales. Entonces es una infección que avanza muy rápido. El tratamiento, obviamente lo primero que hay que hacer es revertir el efecto metabólico. Si es un paciente diabético mal controlado, con la glucosa volando, lo primero que hay que hacer es corregir ese efecto metabólico. Antibióticos para hongos. Lo que se utiliza generalmente es la anfotericina. Curación de estas heridas, escarectomías o sacar esas lesiones necróticas, y también se puede dar oxígeno hiperbárico. Pero es muy mal pronóstico. ¿Qué más? Hablar del tema de celulitis. ¿Ya? La celulitis la dividimos en estos dos tipos: celulitis preseptal y celulitis orbital. Y aquí va el término que habíamos hablado al inicio, ¿no? Séptimo orbital. Por eso está escrito acá séptimo. ¿Y qué significa? Una celulitis preseptal significa que la infección está por delante del séptimo, o sea, solo afecta a la parte anterior del párpado. Pero cuando ya pasa el séptimo orbitario, se va hacia la grasa orbitaria y ahí se genera una infección aquí adentro, ¿no? Que sería ya en la órbita. Entonces, celulitis preseptal, infección de tejido subcutáneo por delante del séptimo. Es muy frecuente, sí, es frecuente, pero no es tan grave. Igual, nuevamente, microorganismos gram positivos. ¿Cuál es la causa de esto? Heridas, traumas, picaduras. Miren, el orzuelo también puede llevar a esto, sobre todo en los pacientes que tienen infecciones sinusitis o a veces alteraciones ya con infecciones hematógenas. ¿Qué es lo que se refiere el paciente o qué es lo que se ve? Esto, edema del párpado, está todo hinchado, dueles, todos los signos de inflamación que conocen ustedes. Pero si lograran abrir el párpado, o sea, con sus manos o con unos retractores especiales, el paciente les va a decir que si mira, que no le duele el ojo, me refiero al globo ocular, no hay proptosis, los reflejos pupilares y los movimientos oculares están normales, no están afectados. ¿Por qué? Porque el ojito es endémico. El problema solamente, digamos, es algo externo, de la piel, por delante del séptimo orbital. Tratamiento, antibióticos orales, si es que no es muy avanzado, y si es que es muy avanzado hay que hospitalizarlo y serán antibióticos en orden. En el caso de la celulitis orbitaria es totalmente diferente, ¿no? Hay una infección aparte de que hay infección de las partes blandas anteriores, aquí sí ya llega hacia la parte más interna. Como ustedes pueden ver en esta tomografía, está afectada la parte anterior, pero miren, la infección ya ha pasado dentro de la órbita. Por lo tanto, el paciente se va a quejar de ¿qué? De dolor ocular. Si el paciente mueve el ojo, le va a doler. Como está afectando aquí este nervio óptico, no va a mirar, va a tener una disminución de agudeza visual. ¿Ya? Que va a haber una proptosis también, porque este tejido, el absceso que se genere, va a hacer que el ojito se anteriorice
el globo ocular va a estar un poquito más adelante. Eso se llama proptosis. Esta infección generalmente viene desde una celulitis presental que no ha sido tratada y que pasa este séptimo orbitario, es lo más frecuente, o en los niños por infecciones desde los senos paranasales. Por eso que les dije al inicio, en la órbita, en la pared medial, aquí, por ejemplo, en esta zona es muy débil. La infección de los senos paranasales pasa y de una sinusitis puedo pasar a una celulitis orbitaria, sobre todo en los pequeñitos, ¿no? Por eso dice más frecuente en los niños que tienen infecciones de los senos paranasales. Traumas, las mismas infecciones dentales o cirugías oculares pueden llevar a celulitis orbitaria, ¿sí? Y eso, ¿no? Dolor al mover al ojo, hinchazón, malestar general, visión doble, el ojo se desvía, se pone con proptosis y se compromete la visión, lo cual no pasaba en la celulitis presental, solo era de la parte anterior. ¿Qué tiene? Fiebre, de efecto ocular negativo, inflamación del párpado, proptosis, lo que habíamos mencionado. Está muy alterado, tiene un hemograma alterado, por eso se le pide exámenes de sangre, hemocultivo para ver qué tipo de gérmenes, hacerle un antibiograma y dar una terapia antibiótica más específica. Se le pide, obviamente, si es que yo estoy sospechando de que este paciente tiene una celulitis orbitaria y que tiene alteraciones en los movimientos oculares, le pido una tomografía. Hay que pedir eso. Tratamiento, definitivamente hay que hospitalizarlo porque tenemos que colocarle antibióticos endógenos. Obviamente tenemos que monitorizar la función del nervio óptico. ¿Cómo se monitoriza? Haciendo agudeza visual. Si el paciente hoy se hospitaliza con una visión de 20/100 y mañana está a cuenta de dedos, mal pronóstico. Y hay que valorar también drenar el agua. Se entra y se saca todo este material turbulento que está adentro, porque hay que drenar. Esto no es muy frecuente, pero también nos dice que lo mencionemos. Es una trombosis no cargada. Esta es otra alteración frecuente, bueno, no es frecuente, pero es muy grave. ¿Qué dice acá? Formación de coágulos en el seno cavernoso. Ustedes saben esta estructura, no estudiaron en anatomía, imagino. Por este lugar pasan algunas estructuras, como están escritas acá, ¿no? El tercer par craneal, el cuarto, el sexto, ¿qué más? El nervio 2, o sea, el nervio óptico. ¿Ya? Acá tenemos también las arterias, se pueden ver unas venas. Entonces, si hay una inflamación, una infección de esta zona, todo se comprime y daña todas estas estructuras que habíamos mencionado. Y como esto hay una comunicación entre la parte de la órbita con el cerebro por esta zona, que aquí está el seno cavernoso, fácilmente toda infección que llega al seno cavernoso se va a ir al cerebro y esto va a causar muerte del paciente en algunos casos. Por eso dice acá, bien, la tasa de mortalidad es alta, 20% de pacientes se mueren a pesar de estar tratados. Entonces, es muy grave. Y todos esos síntomas van a estar muy relacionados a lo que hemos mencionado. Cefalea, malestar general, náuseas, vómitos, afectaciones, lesiones del tercer par craneal, del sexto, del cuarto. ¿Por qué? Porque todo esto está comprimido. Y el paciente no va a morir también porque está afectado el nervio 2, que sería el visor. Si sospechamos de esto, pedimos resonancia, demografía. Definitivamente tiene que estar hospitalizado con tratamiento endovenoso y si es que se podría hacer drenaje químico, pero es muy complicado porque llegar a esta zona es militar. Muchas veces no llegan a hacer este tipo de drenajes químicos. Y ya para finalizar, hablando de algunas neoplasias frecuentes, vamos a mencionar, en el caso de la conjuntiva, el melanoma conjuntival, más o menos, no es tan frecuente, es raro, por eso dice acá 2% de las neoplasias oculares. El que sí es más frecuente sería este, ¿no? Las neoplasias epidermoides de la superficie ocular. La diferencia básicamente es en el color. Por ejemplo, este es un melanoma. El melanoma de la conjuntiva ya puede llegar no solo a la conjuntiva, sino también pasarse al párpado. Pues son lesiones negras, que no tienen unos bordes muy definidos, que crecen con el tiempo, que a veces tienen algunos otros componentes como pelos, calcificaciones y demás. ¿Ya? Crece y el paciente se da cuenta, ¿no? Al inicio tiene algo pequeño y eso va aumentando. Es muy diferente a tener un neus, que sería un lunar pequeño acá, que siempre ha sido del mismo tamaño y que no crece. Entonces, como dice, 75% proviene de la melanosis actividad primaria. Esto, ¿no? Metástasis. Si no se detecta a tiempo, 20 al 30% de estos pacientes llegan a hacer metástasis al pulmón, cerebro. Por eso, a pesar que no es tan frecuente, hay que tenerlo en cuenta porque se maligniza rápidamente y
y lleva a la muerte. Lo que hay que hacer es obviamente tomar una biopsia de esa zona o de los ganglios. El tratamiento es resecar todo este tejido, ya es difícil y a veces es mutilante porque yo le saco párpado, le saco conjuntiva y tengo que dejar bordes libres. Porque si dejo un poco de tejido que está todavía con esta neoplasia, va a seguir avanzando. El otro que les decía que es un poquito más frecuente, que es la neoplasia epidermoide. Esto generalmente se ve en pacientes mayores de edad, expuestos a luz solar, los que fuman, se duermen alimentos y demás. De todos ellos, la displasia epitelial es el más frecuente. ¿Ya? El carcinoma in situ y el epidermoide también, pero más frecuente es lo que se llama displasia. ¿Qué es eso de la displasia? Es un cambio de tejido que no es normal. ¿Podríamos decir esto parece terígeno? Parece, pero no es. No es un terígeno. Es ese tejido, como dice acá, neoplasia epidermoide de superficie ocular. ¿Por qué? Porque es un tejido diferente. Si lo ven aquí, está medio lobulado, medio gelatinoso. No parece un terígeno si ustedes lo vieran, digamos, en la lámpara de hendidura o con un microscopio. Así es diferente. Entonces, si yo sospecho de que esto no es un terígeno y que es una neoplasia probable, lo tengo que retirar y lo mando a patología para que ellos me den el diagnóstico definitivo. Y luego pues tengo que resecar más, ¿no? Sacar más tejido y dejar unos bordes libres, igual que en el caso del melanoma. Pero este pues no lleva a metástasis, ¿no? A diferencia de este. El linfoma de conjuntiva es menos frecuente todavía, donde proliferan los linfocitos B y C. La característica de estos pacientes, entonces, este tejido, que también es una inflamación de la conjuntiva, tiene una característica de que es un color de tipo rojo, salmonela o salmoneado, así lo definen, digo. Solo por el color yo ya puedo decir, esto no me parece que sea una infección, ¿ya? Entonces yo sospecho y tomo una muestra, una biopsia, y eso me va a decir si se tiene algún tipo de linfoma. Y ese linfoma a veces es nuevo, que aparece en el propio ojo, o si no se debe a un linfoma de otras partes del cuerpo que está llevando también a la conjuntiva, ¿no? Que es lo más o menos el 30%. No le duele, pero el paciente presenta con ojo rojo. O sea, no es una conjuntivitis que se trata simplemente con gotas, sino que ya es una tumoración. Por lo tanto, se le da un tratamiento ya sistémico, ¿no? Radioterapia, quimioterapia. Bien, y lo último ya sería las neoplasias palpebrales. De ellos, lo más frecuente sería el carcinoma de células basales. La neoplasia maligna, más frecuente en los humanos, hablando específicamente de las neoplasias oculares. 90% es en la cabeza, en el cuello, y 10% en el párpado. Igual, invasión local, sobre todo afecta al párpado inferior. Aquí tenemos, por ejemplo, carcinoma de células basales. ¿Cómo es esta forma? Es una lesión ulcerada, nodular, en el párpado inferior, tiene unas costras que no sanan. El paciente está con esto mucho tiempo, meses, a veces años, y una úlcera que no sana de esta manera, que va creciendo, en paciente mayor, ya prácticamente eso decimos que es un caso. Igual se le biopsia, se le toma su patología y ya pues se le da pues, su tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? Generalmente es resección, se saca todo ese tejido y se sutura. Pero el paciente queda con una retracción. De ahí viene lo que les decía al inicio. Entropium, ¿por qué? Porque luego de las tumoraciones y resecciones ya no queda el párpado igual. A veces se hace colgar para tratar de que tenga esta anatomía, pero es muy difícil. En el caso del carcinoma epidermoide, este sí es más agresivo que el anterior. ¿Ya? Es más agresivo y este sí puede llegar a 20% de metástasis a ganglios más cercanos. Puede ser que se genere igual en el mismo párpado o por lesiones persistentes. Generalmente estas lesiones persistentes se denominan queratosis actínica, esto por el sol, o enfermedad de Bob. Los pacientes que están en más riesgo de generar cualquier tipo de neoplasia, siempre, inmunocomprometidos, VIH, pacientes transplantales. También es frecuente en el párpado inferior o en el borde. Bien. Igual, lesiones. ¿Ya? Yo no podría saber si esto es un carcinoma de células basales o un epidermoide. Son muy similares las características, por eso no hay una diferenciación. Pero sí
yo sospecho lesiones ulceradas, elevadas, mucho tiempo, paciente mayor, o esta lesión premaligna, tomar biopsia. Y la biopsia recién me va a decir, o es de células basales, o es de. También se presenta melanoma, así como había elegido melanoma de conjuntiva, melanoma del párpado. Pues, tomo una coloración. No siempre, cuando hablen de melanoma, no siempre va a ser este color. Hay melanomas sí, quiere decir que no está de color. Puede estar sin pigmento. ¿Ya? Más frecuentemente sí, está pigmentado y de color negro. Es una placa de control irregular, pigmentación variable, puede tener pelos, crece. Si veo esa lesión, tiene muchos años, está creciendo, igual, biopsia y tratamiento, si es que me da. Eso ya habíamos mencionado. Listo. Nada más. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya chicos, eso es todo. Vayan a sus